en este día, domingo 14 de septiembre del año 2025. Vamos a dar inicio una vez más y lo hacemos con gozo, lo hacemos reconociendo que es una bendición tan grande anunciar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, a Jesucristo ascendido al cielo, a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono, y su promesa de que Él vuelve otra vez. Hemos estado estudiando la palabra de Dios casi de una forma cronológica desde el Antiguo Testamento, y atravesamos a lo largo de los libros históricos de la Torá, de los libros históricos y también los libros sapienciales y profetas mayores y profetas menores, y todos los periodos históricos que conocemos del Antiguo Testamento. Hemos estado contemplando el gran plan de Dios, que es el establecimiento de su reino universal en esta tierra, y a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, como personaje principal en las Sagradas Escrituras, en cada libro, a partir de Génesis hasta Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo es el personaje central. Trataremos de hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, aunque andamos un poco dañado de la voz, pero yo creo que es importante predicar la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, y por la misericordia del Señor, durante varios años que lo hemos estado haciendo cada domingo, el Señor nos ha dado la bendición de no fallar un día domingo. Hemos adorado al Señor en nuestra iglesia, nos congregamos, y ahora en esta tarde estamos en este humilde hogar, en donde predicamos una vez más el Evangelio de Jesucristo. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición del Señor, porque la necesitamos en todo tiempo y en todo momento. Y decimos: Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, Dios eterno, Creador de los cielos y de la tierra, que con tu grande amor, Señor, nos has dado la bendición de la salvación, de la vida eterna, y como dice Pedro, de participar en esta nueva naturaleza divina a través de tu Santo Espíritu, para, Señor, así seguir lo que tú comenzaste. Ahora, por la bendición de tu Santo Espíritu en su ministerio a través de tu iglesia, proclamamos a Jesucristo. Pero, Señor, te pedimos perdón. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Nosotros estamos en este tabernáculo terrenal. Indudablemente, Señor, pecamos, pero no practicamos el pecado. Por eso te pedimos perdón, y que nos limpies y que deposites, Señor, una bendición en esta tarde. Una bendición espiritual, Señor, en donde te podamos conocer mejor. Mayormente yo, Señor, que estoy aquí, ayúdame a conocerte cada vez más,
y que tu Santo Espíritu, Señor, convenza, como está escrito, de pecado, de justicia y de juicio, a aquel, Señor, que tú quieres mandar tu mensaje en todos los continentes del mundo. Tú eres soberano, Señor, para usar este mensaje y dar salvación a un alma que no te conoce. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Oramos y decimos amén. Bien, en esta tarde hemos llegado a un punto de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a un punto en donde Él ya está finalizando su ministerio de más de 3 años, en donde preparó y seguirá preparando a sus apóstoles para que sean líderes dentro de la iglesia, para que sean columnas dentro de la iglesia. Y ellos fueron transformados por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Anduvieron con Él día con día, noche a noche. Hubo una relación íntima entre los 12 apóstoles, en donde nuestro Señor Jesucristo tuvo un arduo trabajo, en donde Él no desperdiciaba el tiempo. Él estaba siempre ocupado en todas las necesidades que Él contemplaba, tanto dentro del pueblo, inclusive tanto con sus enemigos que buscaban matarlo, pero Él siempre procuraba el bien de ellos. Y tanto sus discípulos también, Él tenía mucha enseñanza. 4 aspectos importantes dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Predicaba la palabra del Padre, la doctrina de su Padre. Enseñaba también doctrina a sus discípulos. Y cuando había necesidad dentro del pueblo para expulsar demonios que oprimían a jóvenes, a mujeres, el Señor los liberaba. Predicaba, enseñaba, expulsaba demonios y sanaba las dolencias del pueblo. Sanaba a los leprosos, a los ciegos, a los cojos. Y eran esos aspectos de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero había un plan elaborado en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Un plan elaborado por el Padre, en acuerdo con el Hijo. Ese plan eterno de la redención, de la salvación del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Porque ese es el problema más grande que hay entre Dios y los hombres. Desde los primeros momentos de la historia de la humanidad, en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, entró el pecado en el mundo. Y al entrar el pecado, entró la muerte, entró la separación entre el Creador y sus criaturas, el hombre. Y se perdió la comunión, se perdió la relación.
Y la justicia de Dios Padre demandaba castigo para el pecado. Pero el amor del Padre demandaba salvación. Pero sus atributos en armonía, el Dios de toda gloria, el Dios santo, pone la solución: castigar al inocente por el culpable, que en el futuro sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al poner su vida para que la ira de Dios Padre caiga sobre él. Y de esa manera todo aquel que ejerza fe en Jesucristo por el derramamiento de su sangre y por la transferencia de nuestros pecados sobre él, al tomar nuestros pecados y su justicia como sacrificio perfecto, sin contaminación y sin mancha, un sacrificio que es acepto delante del Padre en olor fragancia, porque esa ofrenda, aquel que se hizo hombre, no conoció pecado. Él cumplió toda la ley. Toda la ley la cumplió. Por eso la Biblia lo señala a Jesucristo como el justo. O sea, la justicia de Dios fue manifestada a los hombres. Jesucristo como Dios 100% y como hombre 100%, la justicia de Dios ante los ojos de la humanidad, para que en la cruz del Calvario su justicia sea transferida a nosotros y nuestros pecados son transferidas a Él, como si nuestro Señor Jesucristo hubiese pecado, pero Él no pecó, es por nuestros pecados. Así que estamos llegando a este tiempo en que Él va a poner su vida para dar cumplimiento a las Escrituras, y tenía que morir en un día dentro del calendario de Israel, el 14 del Nisan o el 14 de Abib, que es el primer mes del año, el día 14, porque había una figura profética, una sombra que por años y años y generaciones había anunciado esa sombra, esa figura de un cordero que trajo salvación a Israel de la esclavitud en Egipto. La Pascua, el Pesaj en el hebreo. Así que llega el momento, como Cristo mismo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él se encuentra en el aposento alto. Y Dios hecho carne, Rey de reyes, señores de señores, reúne en privado a sus apóstoles, exclusivamente a los 12, para celebrar la Pascua y para instituir la cena del Señor, el partimiento del pan y la copa de vino, que significaba el derramamiento de la sangre del Cordero para un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ahí le lavan los pies a sus discípulos en el capítulo 13 de Juan. Es el único evangelio que nos narra esta historia hermosa, donde Jesucristo se inclina y vemos su gran humildad
su gran amor, donde Él pone todo. Y ahí continúa la historia en el capítulo 13, en el capítulo 14. Él anuncia que se va, que se tiene que ir. Y todos preguntan: ¿a dónde va? ¿Cuál es el camino al Padre? ¿Dónde? Y ahí está el famoso versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al otro día era su muerte. En el capítulo 15 hay una gran enseñanza para los discípulos: la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, mi Padre es el labrador. Los pámpanos que deben de llevar fruto, un fruto que permanezca. En el capítulo 16 les dice: ellos están bien tristes, pero conviene que yo me vaya. Les dice: porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y eso sería exactamente en el Hechos capítulo 2, cuando se cumplió esa promesa. Y vemos allí el bautismo del Espíritu Santo sobre los apóstoles y quizás 120 más que estaban ahí reunidos, porque Jesucristo les dijo desde el Monte de los Olivos que no se fueran a ningún lugar, sino que ahí estuviesen esperando esa promesa. En el capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo ya va caminando rumbo al huerto del Getsemaní, a ese lugar junto al Monte de los Olivos. Pero allí, al mismo tiempo que va caminando con los ojos abiertos, comienza a orar al Padre y realiza una oración sacerdotal, intercediendo por sus discípulos. Toda esa noche Él estuvo intercediendo por sus discípulos, a pesar que venía la prueba más dura para Él. Ese castigo, esa muerte horrible, ese pecado que iba a tomar sobre Él, el Santo de Dios, el Eterno. La hora estaba llegando. Y ahí es donde voy a enseñar. Y mi mensaje es tomado de Lucas 22:39. El huerto del Getsemaní. Él va caminando rumbo al huerto del Getsemaní. Judas ya había ido para entregar a nuestro Señor Jesucristo a los sumos sacerdotes. En ese momento se estaba preparando todo para esa hora soberana de Dios Padre, que había designado desde la eternidad para dar a la muerte a su Hijo por nuestro pecado, por nuestra culpa. El cielo estaba preparado, todo en el cielo. El infierno también se preparó por medio de Satanás para venir a poseer a Judas. Y la tierra también estaba preparada para aquellos que iban a acusar a nuestro Señor Jesucristo por medio de los sacerdotes y de los escribas que buscaban cómo matarle. El cielo, la tierra y el infierno preparados para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho más maravilloso para nosotros
lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora viene una agonía en el Getsemaní. Viene una aflicción profunda, viene una lucha espiritual cual nosotros no lo podemos comprender. Getsemaní, hermanos, Getsemaní significa prensa de aceite, así como lo tenemos en este dibujo. Se ponían capas de olivo una tras otra, pero no la trituraban inmediatamente, sino que con su propio peso solamente lo dejaban un cierto lapso de tiempo para que de allí saliera lo que le conocemos como las primicias del aceite de olivo, lo primerito, el aceite virgen, sin mucha presión. Ya después sí se prensaba y muchas veces ya al final se trituraba para la elaboración de jabón o de otras cosas. Pero Getsemaní, ¿sí?, es un momento de profunda agonía. Es un momento de una profunda entrega, en donde expresa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Expresa su humanidad. Identificamos su humanidad allí en el huerto de Getsemaní, a través de aquella tristeza, de aquella aflicción, de aquella agonía que él estaba padeciendo en una guerra espiritual con el mundo de las tinieblas, porque había llegado la hora de la redención del alma de los hombres pecadores que caminan rumbo a eterna condenación, al infierno mismo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos allí, que Él, al enfrentar el sufrimiento y la muerte inminente, porque ya no había vuelta atrás, había llegado la hora que se había predeterminado antes de la fundación del mundo, con el anticipado conocimiento de Dios Padre. Ese plan ya está a punto de cumplirse. Y ahora sí, aproximadamente desde el aposento alto tenían que descender por el valle del Cedrón y de allí subir un poquito a las faldas del monte de los olivos, donde se encontraba esa prensa de aceite. Este lugar del huerto del Getsemaní era un lugar muy conocido, un lugar muy agradable para nuestro Señor Jesucristo, donde Él siempre se reunía con sus discípulos cuando venía de Galilea a celebrar las fiestas en Jerusalén. O si no, se la pasaba en Betania con sus mejores amigos, María, Marta y Lázaro. Pero muchas veces frecuentaba este lugar. Por eso Lucas dice así: y saliendo del aposento alto, en Lucas capítulo 22 y versículo 39 dice: y saliendo se fue, y dice, como solía, como acostumbraba, como tenía ese hábito siempre, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Frecuentaba, era un lugar conocido, familiar. Algunos historiadores dicen que quizás
ese huerto donde estaba esa prensa de aceite era de María, la madre de Marcos, Juan Marcos. Si ustedes se acuerdan allá en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel y estaban reunidos en la casa de María, se dice que quizás ese huerto pertenecía a ella, porque había una entrada a ese lugar, era propiedad de alguien. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces ahí en su agonía vamos a ver cómo Él expresa su humanidad como hombre. Estamos hablando como hombre. Él era divino 100%, pero nunca usó sus poderes divinos para su beneficio de Él. Él usaba su poder divino sobre la naturaleza, pero para beneficio de sus discípulos que se encontraban atemorizados en medio de la tempestad. Él usaba sus poderes divinos para resucitar y consolar a una familia, Marta y María, para resucitar a Lázaro. Él usaba su omnipotencia para multiplicar los panes y darles de comer a un pueblo que estaba todo el día sin comer. Pero nunca usó su divinidad de poder para beneficio de Él, nunca. ¿Se acuerdan? Cuando mandó y fueron sus discípulos a comprar comida, cuando pasaron por Samaria y Él se quedó a descansar en el pozo de Jacob, en Sicar. Se le hubiese hecho fácil multiplicar panes, pero no lo usaba para su beneficio. Asimismo aquí, su humanidad exclusivamente allí para el sufrimiento y para esa muerte inminente, es que Él estaba señalado para ser una ofrenda agradable a la vista de Dios Padre, para que la justicia de Dios Padre quede satisfecha y así el pecado sea juzgado, sea castigado sobre nuestro Señor Jesucristo, quien voluntariamente dijo: yo soy el sustituto, me pongo en el lugar de los hombres pecadores para que ellos no se pierdan eternamente en la condenación del lago que arde con fuego y azufre. Siendo Dios, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte. Y dice Filipenses capítulo 2, y muerte de cruz, de lo más horrible, de lo más bajo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro amor, los que le conocemos, el que lo puso todo. Aquí nosotros vemos que Él en el huerto del Getsemaní se somete en total sumisión a la voluntad del Padre. Sí, y vemos que Él pide al Padre allí y dice que pase de mí esta copa, y muestra su deseo humano de evitar el dolor, su deseo humano, pero Él mismo al mismo tiempo acepta cumplir con el propósito divino determinado antes de la fundación del mundo. O sea, en el huerto del Getsemaní, en este tiempo de agonía, de aflicción y de sufrimiento y tormento espiritual y guerra espiritual con las fuerzas siniestras de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, con su comandante en jefe, el diablo y Satanás, estaban allí
para impedir que se cumpla ese propósito divino. Ese momento de lucha, hermanos, entre la voluntad humana y la obediencia espiritual, se encuentra mostrándonos también a nosotros. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus apóstoles diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Ese debe de ser el corazón del creyente. Que su petición siempre sea de que se haga la voluntad de Él. En estos tiempos estamos acostumbrados solamente a pedir para nuestros placeres y deseos. Pero no pedimos: Señor, hágase su voluntad. Señor, aviva el fuego del Espíritu. Señor, que se predique tu palabra hasta lo último de la tierra. Señor, que renuncie yo al pecado. Hágase tu voluntad, Señor. Pero solamente pedimos para lo que nos conviene. Y eso es triste, porque no sabemos orar. Jesucristo enseña: hágase tu voluntad y no la mía. Él es nuestro ejemplo. Aquí se encuentra en el huerto del Getsemaní, y hay una lucha entre la voluntad humana y la obediencia espiritual. Y representa esto, mis hermanos, un acto de sacrificio y amor a su máximo nivel. Cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, quedamos maravillados, quedamos absortos al ver su corazón, al ver su amor, al ver su gracia, la imagen del Dios viviente en la tierra, tomando forma de hombre. Aquí está el preparativo ya para la redención de la humanidad. La ira, escuche bien, la ira o el juicio de Dios, escuche bien, es una respuesta santa y justa a la injusticia y al pecado. Lo vuelvo a repetir: para aquellos que están en contra de la predicación del infierno, que están en contra de la predicación sobre el arrepentimiento, para aquellos que están en contra de la palabra de Dios que dice que la paga del pecado es la muerte, y te señalan que tu ministerio es de condenación. No logran entender lo que las Escrituras nos enseñan. Si la ira de Dios vino sobre Jesucristo para que el pecado sea castigado, ahí se encuentra la solución en el Evangelio de Jesucristo, en su sacrificio, en su sangre. Pero el hombre, si muere sin ese sacrificio, él pagará sus propios pecados eternamente y para siempre, sufriendo por toda la eternidad. Jesucristo dijo que será un lugar de llanto, de lágrimas, y será un lugar de crujir de dientes. Será un lugar donde su misma memoria le recordará las cosas pasadas y que tuvo oportunidad de salvación, pero despreció el santo sacrificio del Hijo de Dios. Entonces está sujeto a la ira el hombre que desprecia, porque Jesucristo, mi hermano, tomó la copa de la ira. Por eso Jesucristo dijo así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos enseña
que es un símbolo de furor, un símbolo de ira. Tiene dos significados. También tiene símbolo de gozo. Pero aquí Jesucristo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está usando este símbolo en donde la copa de la ira del Padre, nuestro Señor Jesucristo tenía que beberla sin culpa. La tenía que tomar el castigo sin deberla, sin haber pecado. Y ese es la ira de Dios y el juicio de Dios. Otra vez vuelvo a repetir, es una respuesta santa, es una respuesta justa a la injusticia y al pecado. Por eso, hermanos, la ira de Dios y el juicio de Dios se manifiesta como una reacción divina a la maldad y a la desobediencia. Qué equivocados están los que piensan que Dios no castiga el pecado, que no es un Dios de ira, que no es un Dios de juicio. La palabra de Dios nos enseña que esta ira divina, hermanos, no es una ira o como el enojo humano, como el que nosotros conocemos, sino que la ira de Dios y el juicio del Creador es una expresión de su santidad y una preocupación por el bien, y lo expresa aplicando el castigo justo a través del juicio, o muchas veces retirando su presencia y su favor. La ira humana es egoísta, es inestable la ira humana. Pero la ira de Dios es santa, es justa y siempre es justificada. La ira de Dios surge de un amor puro por la justicia. Y eso es lo que todos merecíamos nosotros. Pero gracias por la solución de Dios Padre en su amor. Su amor, anhelando salvación, no deseando condenación. Su amor se preocupa por el bien del hombre. Al mismo tiempo, su justicia demanda ser juzgado el pecado, castigar la desobediencia y la maldad al mismo tiempo. Es por eso que hay una solución a este problema. Y este principio Dios lo vino enseñando desde el Antiguo Testamento. Cuando entró el pecado, o antes de que entre el pecado, Adán estaba cubierto de la gloria de Dios. Y Eva estaban cubiertos de la gloria de Dios. No había pecado, no había impedimento, no había iniquidad ante un Dios santo, y podía haber una relación íntima y estrecha entre creador y criatura. Pero cuando se separó, cuando entró el pecado, hubo una separación. Dios había dicho que la desobediencia traería la muerte, y eso era lo que merecía el hombre. Pero vemos que el Señor pone solución y viste al hombre con túnica de pieles, y le es enseñado a Adán
cómo acercarse a su Creador por medio del derramamiento de sangre, expresando fe hacia un Dios santo. Y así fue como nuestro padre Adán enseña a Caín y a Abel y a todos sus hijos cómo deben de acercarse al Creador. Ya cuando el Señor forma un pueblo, una nación, te estoy hablando ya desde Génesis capítulo 12 en adelante, ahí hay fundamentos en donde habitaría Dios en medio de su pueblo, pero ya estaba puesta la base fundamental, cómo debería de acercarse el hombre a su Creador, por medio de los sacerdotes, por medio de los sacrificios, por medio del arrepentimiento, por medio del perdón. Y podemos ver claramente nosotros, hermanos. Entonces, aquí, en el huerto del Getsemaní, este pasaje, hermanos, es muy conocido, donde se narran los acontecimientos en los 4 evangelios, en los sinópticos y en el evangelio de Juan. Lucas es el autor de este evangelio. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta clase de sufrimiento, hermanos, en realidad no lo podemos comprender, pero quizás el Espíritu Santo nos puede enseñar algo de esto. Lucas, hermanos, es el único escritor gentil de la Biblia, el único. Él era médico de profesión, Lucas. Posiblemente era de Antioquía o de Siria. Él, recuerde que en el segundo viaje misionero, Pablo se juntó con Pablo allá para ir hacia Europa. Pero aquí vemos que tal parece que este libro fue escrito entre el año 60 o 62 después de Cristo, desde la ciudad de Roma, cuando Pablo estaba encarcelado en su primer encarcelamiento en una casa. Así que aquí, hermanos, estamos viendo el tramo final del ministerio de Jesucristo. Dice el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquí vemos que el Señor venía del aposento alto y se va y se dirige rumbo al huerto del Getsemaní. Dicen los evangelistas, creo que es Mateo, que después que hubieron cantado en esa reunión en el aposento alto, ¿sí?, Él se dirige a este huerto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Él va al huerto del Getsemaní? Estaba cerca Betania, la familia que siempre lo arropaba, que lo recibía. ¿Por qué no fue a Betania con María, Marta y Lázaro? ¿Por qué al huerto del Getsemaní?
que se encontraba más cerca, el Monte de los Olivos, hermanos. Podemos ver que era un lugar en donde Judas sabía muy claro dónde encontrar al Señor. Por eso él los llevó a ese lugar. 11 discípulos le siguieron a nuestro Señor Jesucristo. 11. Porque el hijo de perdición, Judas, iba en camino a los sumos sacerdotes para recibir sus monedas de plata como recompensa y entregar a la muerte a aquel que caminó con el precioso y amado Salvador Jesucristo, que no había ningún mal en él. Judas lo sabía, pero eso a él no le importó. Más de 3 años estuvo con él. Así que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 40 llega al Getsemaní. Ahí llega él. Lucas no nos dice que es Getsemaní. Nunca menciona el huerto del Getsemaní, donde está la prensa de aceite. Lo hace Mateo, lo hace Marcos. Y Juan brinda su localización. En Juan capítulo 18 y versículo 1 dice: salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Getsemaní, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué en un huerto? ¿Por qué donde había una prensa? La historia humana, hermano mío, empezó en un huerto. También la caída de la raza humana por el pecado comenzó en un huerto. Pero en este huerto donde ahora se encuentra nuestro Señor Jesucristo, Él aceptaría la copa de la mano del Padre en ir a la cruz para redimirnos del pecado. Él aconsejó a sus discípulos a orar para contrarrestar la tentación. El Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que había llegado la potestad de las tinieblas. Lo dice aquí: y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando se le acerca Judas para besarle, Judas con una conciencia cauterizada, para entregar a la muerte al Hijo de Dios, en medio de la oscuridad del Monte de los Olivos, para evitar un error de los soldados y de los sacerdotes, tenían que ir seguro al Cordero de Dios. Y solo Judas lo podía identificar entre los 11, porque recuerde que tenían las mismas vestimentas todos, y en medio de la oscuridad no quisieron cometer el error de equivocarse. Entonces Judas lo va a traicionar con un beso, diciendo: este es, prendedle, arrestadlo por la recompensa. Aquí era necesario que Judas lo identificara específicamente, los que estaban arrestando al Señor. Y él eligió identificarlo y saludando a Jesucristo con un beso. Judas insensible,
había perdido toda clase de sensibilidad, con una conciencia cauterizada al pecado y a la maldad. Y él actúa sin remordimiento, sin sentir culpa por ese acto que él está realizando aquí. Él ya no distingue entre el bien y el mal, porque él voluntariamente acepta rechazar a aquel que estuvo con él por 3 años y medio, que lo vio resucitar a los muertos, que es una obra divina que solo el Mesías lo podía hacer. Enfermedades incurables desde la cabeza hasta los pies de los leprosos, que solamente una obra divina podía limpiar a los leprosos. Judas fue testigo de esto. Judas conocía cómo identificar al Mesías, porque el profeta Isaías 800 años lo había profetizado, que el Mesías que venía a Israel, cómo Israel tenía que estar preparado para identificarlo por medio de que los ciegos iban a ver, de que los sordos iban a oír. ¿Cómo identificar cuando venga el Mesías? Judas lo sabía, pero él no quiso. Jesucristo le ofreció oportunidad de salvación. Cuando estaban cenando, se acostumbraba, hermanos míos, cuando la gente en ese tiempo, culturalmente, cuando alguien le ofrece un bocado de pan al que está a su lado, es una forma de simbolizar un brindis, como si fuese un brindis, un acto de afecto, un acto de amor. Jesucristo se lo hizo a Judas. Por eso dijo: el que mete el pan en el plato y yo se lo dé, ese es. Tuvo oportunidad. Judas sí lo tuvo. Pero Judas es un buen ejemplo, hermanos, de una conciencia cauterizada. Y vemos nosotros que llegó el momento, y Jesucristo es cuando dice esto: mas esta es vuestra hora. Le dice a los sacerdotes, a los ancianos, a los alguaciles del templo: esta es vuestra hora, y también la potestad de las tinieblas. Jesucristo está hablando esto en un sentido en donde él no es esto lo que está sucediendo, no es que esté fuera de control, no es de que Jesucristo está fuera de control, no, sino que Él permite, nuestro Señor Jesucristo, a la oscuridad para hacer lo que quería hacer desde el principio: matarlo. No está fuera de control las circunstancias aquí. Eso se le conoce como la ley permisible de Dios. Así como pasó con Job, la ley permisible de Dios para tocar al siervo. Pero Dios nunca perdió el control de lo que estaba pasando. Así en el huerto, Jesucristo dijo: esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Así que aquí podemos ver nosotros los sufrimientos, la agonía. Y Getsemaní, hermanos, en ese huerto aconseja a orar a sus apóstoles para contrarrestar la tentación. Recuerde que le dijo: orar para
que no entréis en tentación. Aquí él deja a 8 apóstoles al entrar al huerto, pero toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, exclusivamente a los 3, para orar. 3 de los 12, mis hermanos, de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, Judas andaba entregando al Señor. 8 se encontraban a la entrada del huerto, y 3 estaban cerca del Señor. Estos 3, algunos dicen que al oído de ellos llegaba la oración de nuestro Señor Jesucristo. 3 clases de personas vemos allí. Unos lejos del Señor y otros cerca del Señor. La pregunta es, ¿con qué grupo de ellos te identificas? Aquí hay 3 grupos. ¿A qué distancia tú te encuentras de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué distancia? ¿Cómo está tu comunión con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es tu oración? Los Pedro, Jacobo y Juan estaban mirando orar al Redentor. Y allí, hermanos, Jesucristo, con los ojos espirituales, está viendo la necesidad que había. Los otros 8 estaban más retirados. Prácticamente estos representan, los 8 que estaban muy retirados del Señor, representan los que son salvos, pero no tienen ningún compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Están ajenos a lo que está sucediendo en la guerra espiritual. Pero hay otros que son del mismo grupo de los 12, que es Judas. Este Judas, hermanos, es el hombre que está mucho más lejos, pero sin salvación. Y eso es lo más triste, que nosotros dentro de la iglesia hay de estos 3 clases de personas. Unos que se dan cuenta de la guerra espiritual que la iglesia está llevando. Otros son creyentes que están ajenos a todo lo que está sucediendo, porque no tienen ningún compromiso con el Señor. Y lamentablemente, lo más triste, hay gente que no son salvos, como Judas, dentro del grupo, dentro de la iglesia. ¿A cuál de estos 3 grupos tú perteneces? Los 3 íntimos. ¿Quieres tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo como Pedro, Jacobo y Juan? A pesar que en su debilidad se durmieron, pero ellos siempre estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, estos 3, y ellos también estuvieron, estos 3, cuando Jesucristo en el Monte Santo se transfiguró y miraron la gloria de nuestro Señor Jesucristo en una intimidad más estrecha que nunca. Y la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd.
muy íntimos los tres. Los demás estaban debajo del monte aquel, ajenos a las cosas que estaban pasando en el mundo espiritual. Los que no quieren tener compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, ahora Juan, Jacobo, Pedro son fieles testigos de la agonía. Como el Señor en ese estrés, en esa ansiedad, en esa tristeza, en esa guerra espiritual con las fuerzas siniestras de las tinieblas, estaba luchando en el Espíritu nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que hasta se puso de rodillas a rogar al Padre, porque sabía lo que venía. El Santo Hijo de Dios iba a tomar nuestros pecados. Hasta este momento Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, está en íntima comunión y en íntima relación con el Padre, pero va a llegar el momento en que se interrumpirá esa hermosa relación de amor entre Padre e Hijo, cuando Dios Padre voltee su rostro, porque está viendo nuestros pecados en la cruz del Calvario, donde Él toma nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, y castiga nuestros pecados y oculta su rostro sobre su santo, único Hijo amado, que compartió su gloria en la eternidad por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra perdición, por nuestra condenación. Aquí se puso de rodillas y pidió que se haga la voluntad del Padre. La ira simbolizando la copa. Jesucristo llevaría todos los pecados de la humanidad y la ira divina iba a caer en Él. Lo dijo Isaías 53 también. Mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo como ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros, los culpables, seamos hechos justicia de Dios en Él. Por encima de todo, Jesucristo quería hacer la voluntad de Dios Padre. Como hombre estaba sufriendo. Sí, Él, los padecimientos que venían se aproximaban, pero estaba dispuesto a aceptar el programa del Padre, que era a través de la cruz, que nos traería salvación. El primer Adán se rebeló en el huerto del Edén y trajo pecado y trajo muerte a este mundo.